Bueno, hermanos, vamos a meditar una vez más en la primera carta de Juan, la carta que estamos estudiando los días miércoles, un estudio exegético de la carta de Juan. Vamos a leer 6 versículos. Si Dios nos da tiempo de acabarlo, lo acabamos, y si no, pues lo dejamos para la próxima semana. ¿Lo tienen, hermanos? Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo del 2 al 5. Lo vamos a leer desde el principio, si quieren, para no perder el contexto. Dice la palabra del Señor: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto, oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Vamos a orar, hermano. Padre glorioso que esté en los cielos, te damos gloria y honra a tu nombre, Señor, porque tú eres digno. Gracias por ser nuestro Dios. Gracias por habernos llamado a tu reino eterno, Señor, a una vida nueva. Gracias por tu palabra, Señor, que nos recuerda los propósitos que usted tiene para con nosotros. Ayúdenos el día de hoy a poder exponer la palabra, Señor, y que mis hermanos puedan comprenderla de manera clara, que lo que yo como hombre mortal, falible, yo no puedo hacer. Tu Espíritu le guía toda verdad, y tu palabra haya cabida en nuestros corazones. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús te lo pido, Padre Santo. Amén. La semana pasada yo mencioné de lo que estaba ocurriendo en la iglesia en tiempos del apóstol Juan. Las falsas doctrinas ya se habían introducido en el pueblo de Dios. Y bendito Dios, todavía estaba vivo el apóstol Juan, el cual, escuchando, sabiendo de lo que se está diciendo en las iglesias, él tomó a bien, y el Espíritu Santo lo inspiró para que escribiera una carta refutando la falsa enseñanza que el enemigo ya había introducido en medio de la iglesia. Y Juan se propone, entre una de sus propósitos es reafirmar a la iglesia, que no se muevan de los fundamentos que los apóstoles habían puesto desde el principio. Llega un momento en que yo siempre lo podría decir así: la cosa va bien por un momento, y que de repente el enemigo toma ventaja y se tuerce. Ahí es cuando viene la palabra de Dios a hacernos volver al puesto original. ¿Recuerdan los Gálatas? Iban bien, habían empezado, dijo el apóstol Pablo, en el Espíritu. Pero no mucho tiempo después, los judaizantes habían entrado y era necesario que el apóstol los reafirmara en la gracia de Dios, y que dependieran absolutamente de nuestro Señor Jesús, pudieran poner toda su confianza en Él y no en las obras, ni en aquellos rituales que los judaizantes practicaban. Ahora, el verso ya sabemos que lo escribió Juan, el apóstol, en qué estaba sucediendo, los gnósticos. La semana pasada mencionamos algunas herejías que hoy continúan, ya no tanto negando la naturaleza natural, valga la redundancia, natural o humana de nuestro Señor Jesús,
sino que ahora niegan la divinidad de nuestro Señor Jesús. Por eso Juan, él viene a hacer muchas afirmaciones que nosotros lo hemos visto, nosotros lo hemos tocado, nosotros lo hemos oído. De eso nosotros le venimos a hablar, dice el apóstol Juan. Ahora el versículo 2 dice, porque la vida, dice, fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Todo esto que está diciendo, ¿de quién está hablando? ¿A quién quiere apuntar? Porque la vida fue manifestada. ¿De qué está hablando? Y la hemos visto. ¿De quién está hablando? Del Señor Jesús. Y testificamos de Él. Y os anunciamos la vida eterna. ¿De quién está hablando? Del Señor Jesús, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Aquí hay una palabra clave que, no sé, con un poco de atención, nosotros podemos darnos cuenta que algo quiere decir Juan. Manifestar, dice. Se nos manifestó, es la palabra clave, que lo cual significa es hacer visible, hacer claro algo o mostrar. La venida del Mesías para los antiguos profetas no estaba tan claro el asunto o cómo iba a ser. Ellos profetizaban, algunos teólogos lo muestran como que ellos miraban a la montaña, así lo figuran ellos, como que miraban a la montaña, pero no podían ver como la otra parte de la montaña o el cumplimiento de las cosas que iban a suceder. Entonces los profetas, ellos profetizaban, valga la redundancia, por el Espíritu de Dios, de cómo iba a ser la venida del Mesías. No se asuma de que Isaías, en sus 66 capítulos, de todo lo que él profetizó, él todo lo comprendía en su totalidad. Ellos eran inspirados por Dios. La palabra de Dios era revelada a ellos y ellos lo daban tal como les venía. Por eso Dios en ocasiones a Jeremías o a otros profetas les mostraba una visión y les preguntaba, ¿qué ves, Jeremías? Y Jeremías daba una interpretación. Decía, yo lo que veo es a un alfarero, decía. Y ya viene Dios y le da la interpretación. Así es Israel en mis manos. Y así mismo hace el Señor, le da a otros visiones y le dice, ¿qué ves? Habacuc, ¿han leído Habacuc? Cuando Dios le da la visión a Habacuc cada vez está, entre más Dios le va revelando, más confusión hay para Habacuc. No comprende cómo es que Dios ha elegido a Nabucodonosor para hacer el azote para Israel, o el castigo para Israel, o la disciplina para Israel. Entonces le dice, pero si esos son peor que nosotros. Y Dios dice, sí, pero yo voy a castigarlos a ellos también, que son los babilonios. Entonces ellos no comprendían en su totalidad lo que Dios quería decir. Así mismo era con el Mesías. Entonces, ahora viene a decir Juan, se nos manifestó, dice. O sea, ahora lo vemos de una manera más clara. Juan y los apóstoles fueron aquellos que, como mencioné, de primera mano pudieron ver el cumplimiento de las profecías en tiempo antiguo. Por eso el Señor Jesús a ellos les viene a decir en Lucas 10, 21, 24, dice, te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los que sabios y entendidos y les revelaste que estos son como niños. Dice Lucas 10, 21, 24, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, dice el Señor Jesús. Y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre, ni quién es el Padre, sino el Hijo. Aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Aquí estamos hablando de revelación, estamos hablando de manifestación, o como dice Juan en su carta, de manifestar, de hacer claro algo.
Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. El acontecimiento que los apóstoles vieron es lo que aquellos profetas no comprendían bien y deseaban ver y entender. Ellos lo pudieron ver de la manera más clara. Ante esta realidad, el apóstol Juan dice, testificamos y os anunciamos. O sea, lo que ellos tuvieron el privilegio de ver de primera mano, ellos estaban, no les voy a decir, tenían el derecho, estaban obligados a testificar de aquello que habían visto y oído. Y la determinación y la confianza de ellos era tal que ni la cárcel los detenía ya. Cuando Pedro y Juan fueron golpeados por el Sanedrín, porque andaban testificando de Jesús, él les dijo, no podemos dejar de hablar ni de testificar de aquel que hemos visto y hemos oído. O sea, ya para ellos ya no era una opción callar. Asimismo nosotros, como hijos de Dios, lo que Dios nos va revelando a través de su palabra, nosotros estamos, hermanos, obligados a testificar de Dios, a hablar de Jesús, a no callarnos, a no avergonzarnos del Evangelio, sino creer en la palabra, primeramente afirmarlo nosotros y llevar a otros testificar el Evangelio. La experiencia privilegiada que los apóstoles tuvieron los llevó a hablar y no callar lo que de manera clara habían experimentado. Nosotros podemos decir, nosotros no lo hemos visto. ¿Sabe qué dice la palabra? Bienaventurados los que no vieron y han creído. No como Tomás, que ya había visto muchas cosas, milagro tras milagro, y lo que sí no creía era la resurrección, Tomás. Y el Señor Jesús lo reprende por eso. Le dice, no seas así, Tomás, hablando de manera actual, sino sé creyente, no seas incrédulo, no seas como el resto de los impíos, sé un creyente. Entonces, el Hijo de Dios sigue manifestándose, hermanos. ¿Creen ustedes? El Hijo de Dios sigue manifestando, no de esta manera de que como Juan el apóstol y los demás apóstoles lo vieron, sigue manifestándose en nuestras vidas. Pero el Señor Jesús dijo que Él se manifestaría, dijo, sigue manifestándose al mundo y se manifiesta a nosotros por medio del Evangelio, a través de aquellos que escribieron sus experiencias con el Señor Jesús. Dios ha sido manifestado para nosotros de manera clara, hermanos, a través de su palabra. El Espíritu de Dios inspiró a estos hombres. Ellos no son ocurrencias de ellos. No es de aquellos que miran sueños y están escribiendo cosas. Lo que vienen a escribir, o al menos en esta carta, es lo que Dios de primera mano les ha revelado a través de su Hijo Jesucristo. Ahora, Dios da a conocer a través del Señor Jesús al Salvador del mundo. El Señor Jesús dijo en Juan 14:21, el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él, dice. Oiga lo que está diciendo la Escritura, y lo está diciendo no específicamente a los discípulos, está hablando en términos y verbos futuros. El que me ama y será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces, por el amor a Dios, el amar a Dios, ¿qué traerá a nuestra vida? Que Dios se manifieste en nuestra vida, hermano. Que podamos ver, entender de manera más clara las profundidades del Evangelio a través de su palabra, no a través de visiones ni sueños, hermano, a través de la Escritura. La experiencia de llegar a conocer al Hijo de Dios no debe quedarse en solo una experiencia personal. Es necesario testificar, anunciar lo que Cristo
ha hecho en nuestra vida. Porque está esa experiencia personal en lo cual el Hijo de Dios se ha revelado a ustedes y a mí, hermanos. Porque llegar a la conclusión de que Jesús es el Hijo de Dios y es el Mesías, eso no es de todos, hermanos. El Señor Jesús preguntaba a sus discípulos, ¿y qué dice la gente que soy yo? Dice que eres Elías, Jeremías, que eres el profeta. Ya, como no le atinaba muy bien al profeta, decían, ya no sabían cuál, pero decían que era algún profeta de la antigüedad. ¿Y ustedes quién dicen que soy? Y los uno de dos se quedaron callados, más Pedro con determinación dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo que Pedro está diciendo en ese momento es algo que posiblemente para los otros que escucharon es algo como una bomba, por decirlo así, algo nuevo que muchos no habían comprendido. Y el Señor Jesús viene y le dice, bienaventurado eres Pedro, hijo de Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esa palabra revelar es la misma palabra del griego que utilizamos nosotros para decir apocalipsis. El griego apocalipsis, que por eso algunas Biblias lo traducen como apocalipsis, como revelación. Revelar es aquello que estaba oculto y de repente se mueve el manto, se mueve la cortina y le dice, mira esto que está detrás de acá. Eso es algo que solo Dios lo puede hacer. Cuando nosotros concluimos que el Hijo de Dios es el único que puede perdonar nuestros pecados, eso, aunque es por revelación de la palabra, el que usted lo comprende y lo entienda, no es asunto de porque yo se lo explique bien, de porque yo hasta gramaticalmente le dé punto por punto cada uno de las palabras, verbos, pronombres y todas esas cosas. Es porque es un asunto de Dios, la revelación del Hijo de Dios en cada uno de nosotros. ¿Sabe que eso es lo que a mí, a lo menos cuando el Señor me alcanzó, me tenía como sorprendido? Así se lo digo. Porque a mí yo había ido a iglesias evangélicas. A mí me habían hablado de Jesucristo. A mí me habían contado que Él murió en la cruz y pagó en su cuerpo, murió por mí. Pues teóricamente yo, pues sí, lo entendía. Hasta que Dios me hizo entenderlo y creerlo. Entonces, mi sorpresa era esta. ¿Cómo no podía yo comprender esto? ¿Cómo yo no podía comprender hasta sentía como que yo había tenido una venda en mis ojos y el Señor ese día me la quitó y me dio el entendimiento para que yo comprendiera quién es el Hijo de Dios? Entonces, esto no es un asunto, hermano, de naturaleza humana. Es un asunto de Dios. El Señor Jesús dijo que el que me ama será amado por mi Padre y nosotros nos manifestaremos a Él. Dios se ha manifestado en nosotros. ¿Y qué es lo menos que podemos hacer nosotros? Primero, darle gloria a Dios. Segundo, testificar y anunciar. Testificar y anunciar. Llevar el Evangelio. Salimos a predicar el Evangelio. No sabemos quién va a recibir el Evangelio. ¿Quién no quisiera que un día Dios me dijera en la noche, ve a esta persona porque esta es la tierra que sí va a traer el 100, el 30, el 60? ¿Quién no quisiera eso? Vamos a la segura, ¿verdad? Pero como es algo que solo radica en Dios y que Dios, aunque esa persona no acepte, Dios ha dicho que nos va a recompensar a cada quien conforme a su trabajo. Entonces, ¿qué no quisiéramos nosotros? Pero es necesario que el Hijo de Dios, por eso con el hermano Marco veníamos hablando del llamado del alma. ¿Y quién le habla al alma de una persona? Nadie. El hombre es muerto en delitos y pecados. Si Dios no le da vida, así como Lázaro que estaba allá en la cueva y llevaba 4 días de muerto,
no puede venir a Dios, no puede venir a Cristo. Ahora, la Escritura es clara, yo me manifestaré a Él y ellos lo conocerán. La experiencia, como dije, para testificar de Cristo es primeramente indispensable conocerlo. ¿Sabe que esa palabra de conocer en el Evangelio de Juan se menciona muchas veces? El apóstol Pablo vino a decir, ¿y cómo van a creer en uno del cual no han oído? ¿Cómo? Ahí mi trabajo, ahí su trabajo. Por cuanto le hemos conocido, a través de nosotros Dios quiere darse a conocer a otras personas. A través de su evangelio. Conocerlo a Él, el apóstol Juan no se está inventando nada. Él está diciendo lo que he visto, oído y hemos tocado, de eso le venimos a hablar. Ahora, ciertamente nosotros no somos testigos oculares de primera mano, pero sí podemos atestiguar con fundamento, la cual es la palabra de Dios, la Biblia. O sea, nosotros no la sacamos de la manga, pues. Nosotros tenemos fundamentos, hermano. Por eso, usted váyase a la segura siempre. Cuando vamos a testificar, vámonos a la segura. Porque si no llevamos la Escritura, ¿y qué tal la persona piensa que nosotros no estamos inventando lo que estamos diciendo? El hermano Marco inicia con una pregunta. ¿No todos son hijos de Dios? ¿O usted qué piensa? ¿Todos son hijos de Dios? Y algunos le dicen sí, otros le dicen no. Él va a la segura. Juan, capítulo 1, verso 12. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio el derecho, la potestad de llegar a ser hijos de Dios. Hasta entonces. ¿Se lo inventó él? No. Hay gente que dice, no, yo no creo en eso. Bueno, ese ya es asunto suyo. Nosotros nos vamos a la segura, que es la palabra de Dios. Testificamos. Nosotros tenemos fundamento, hermano. Tenemos fundamento. Tal vez, como dije, no como el apóstol Juan. Y aún al apóstol Juan lo refutaban los falsos maestros. ¿Y qué se puede esperar de nosotros? Pero como nosotros no vamos en nuestro propio nombre, nosotros vamos en nombre de Cristo y de su palabra. Entonces, no testificamos a Cristo contando sueños, nosotros testificamos refiriéndonos a la palabra de Dios, anunciando a Cristo por lo que lo conocemos a través de su palabra. Testificar implica que lo que estamos diciendo es verdadero. Cuando una persona ha llegado a conocer al Señor Jesús, la experiencia es tan evidente que esta persona será distinta. Esa es una evidencia y el apóstol Juan va a venir a decir eso. La experiencia con Dios es un cambio total. No puede ser que tú te quedes en el mismo estado anterior. Ahora, porque una lámpara, dice la Escritura, ¿qué dice? No puede ser escondida debajo de la mesa. Tiene que surgir. Entonces, nosotros que le hemos conocido, que Dios se ha manifestado en nuestra vida, tenemos que ser ¿qué? Luz en este mundo. Decía el pastor Banerje que no hay cristianos de la secreta, decía. De aquellos que están bajo de agua. Aquellos que andan de espías, no. Aquí es verdaderamente hijos de Dios. Que donde quiera que vamos, nos identifican como hijos de Dios, como luz. Entonces, y eso es lo que va a venir a refutar Juan también. A las vidas dobles. Aquellos que no viven en Cristo, aquellos que no tienen comunión con Cristo, porque el apóstol Juan lo que viene a darnos, ¿qué? Herramientas para identificar, primero, que usted esté en la fe. Porque lo que viene a decir él, estas cosas os testificamos para que tengáis gozo. ¿Y quiénes van a tener gozo? Aquellos que pueden decir, no, pues sí estoy en la fe. Sí estoy en Cristo. Pero aquellos que están apartados de Cristo y tal vez de manera presuntuosa piensan, soy con estas quizás evidencia o criterios que el apóstol Juan da, los pone en entredicho, por decirlo así, y los pone a pensar. Si sigues así, lo que te espera es condenación. Ahora, el argumento lógico de Juan es, Cristo era en el principio, vino
se reencarnó y ahora es la vida eterna. Ese es el argumento lógico que él está sacando. Existía desde el principio, vino, se manifestó, se hizo carne, se hizo hombre, Dios se hizo carne, como viene a decir en Tesalonicenses, y ahora Él es la vida eterna. O sea, la conclusión es esa. En Él tenemos vida eterna. Él existía desde el principio, luego llegó a existir físicamente, ahora Él es la vida eterna. ¿Sabe qué dice Apocalipsis 1:8? El Señor Jesús hablando, Él dice, ya estando en los cielos, Él dice, yo soy el alfa y la omega. Dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Esa es como la conclusión de lo quién es el Hijo de Dios. El que era, el que es y el que ha de venir. El Todopoderoso, viene a decir nuestro Señor Jesús. También, como mencioné, como aplicación, es necesario testificar. Es necesario anunciar que el Señor Jesús vino al mundo. No solamente decir, Jesús vino a dar la vida por usted. Es necesario también crecer en la gracia, en la doctrina y el conocimiento de la palabra de Dios. Tal vez al principio para alguien le sea muy difícil comprender que Él, el Hijo de Dios en la tierra, fue 100% Dios, 100% hombre. Entonces es necesario testificar de eso. Porque al no hacerlo, van a venir los falsos maestros y les van a enseñar lo contrario. ¿Por qué? Porque no se les enseña de manera correcta a través de la Escritura. El verso 3 dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y su Hijo Jesucristo. ¿Alguien puede identificar ahí una palabra clave entre ese versículo? La palabra es comunión, koinonía del griego. La comunión de los santos es algo fundamental para los verdaderos hijos de Dios. Como dije, dicho ahorita, no hay cristianos llaneros solitarios, hermano. La comunión de los santos es una evidencia de la iglesia de Dios. Koinonía, lo cual significa compartir en común, compañerismo, unión compartida. Decimos los lunes, nosotros vamos a tener compañerismo, es lo mismo, comunión, o fraternidad de varones, o comunión, o sea, venimos a compartir solo los hombres, y ahorita estamos compartiendo todos los hermanos. Esto es la comunión de los santos. Entonces, la comunión de los santos está fundada en una relación con Dios Padre y su Hijo Jesucristo. O sea, no somos un club social, es distinto. Los clubes sociales, ahí no está Dios, ahí no está el Hijo. No, quizás diría, lo que nos tiene ligado principalmente como en la comunión es el Padre y su Hijo Jesucristo. Aquí lo dice el verso 3. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo. Ahora, Juan 14:23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Comunión, hermano. Comunión. El Padre ha decidido con su Hijo Jesucristo que el que ama al Padre ama a su Hijo, a Jesús. Él dice, haremos morada con él. Él viene a vivir con nosotros. ¿Qué significa eso? Comunión con Dios. Una relación con Dios. Y muy íntima con Dios. El hacer morada significa venir a vivir con Él. Comunión con Dios y su Hijo Jesucristo. El primer paso para tener comunión con Dios es recibir el testimonio de la palabra de Dios. A lo menos Juan eso es lo que está diciendo. Que está diciendo, les estamos testificando y anunciando esto, ¿para qué? Para que tengan comunión con Dios y con el Padre y con su Hijo.
Sería la primera. ¿Queremos nosotros que otras personas tengan comunión con Dios? Principalmente es necesario ¿qué? De que ellos reciban la palabra, de que ellos reciban al Padre, que ellos reciban al Hijo, porque en Él está la comunión verdadera. Una evidencia clara que una persona no tiene comunión con Dios es, aquí va una herramienta, hermano, que el apóstol Juan está dando, a la menos de manera indirecta, como una evidencia clara que una persona no tiene comunión con Dios, aunque lo diga, porque esto es algo que nosotros de sentido común tenemos que hacer, hermano, no dejarnos llevar por lo que las personas dicen, sino por lo que demuestran, por lo que practican. La primera herramienta para identificar que una persona no tiene comunión con Dios es que contradice la palabra. Y no es lo que está refutando Juan. ¿Cuál es el problema? Falsas doctrinas. Entonces los que tienen comunión con Dios son aquellos que reciben el Evangelio, que reciben la palabra de Dios, que no la contradicen, sino por el contrario, nosotros somos llamados a ¿qué, hermano? A ponernos de acuerdo con Dios. No como dicen algunos, pero yo creo de este modo. Usted no tiene comunión con Dios, aunque me lo diga de la manera que usted quiera. No, pero la Biblia dice eso, pero yo pienso esto. Pues piense como quiera. La Escritura nos enseña que usted no tiene comunión con Dios, por cuanto Dios no tiene que ponerse de acuerdo de como yo pienso, sino es yo, el mortal, el necesitado, tiene que ponerse de acuerdo con Dios. Entonces, una evidencia de que una persona no tiene comunión con Dios es que contradice la Escritura. Va en contra de Dios, en contra de la palabra de Dios. La comunión con el Padre y su Hijo Jesucristo no se da en que Él se ponga de acuerdo conmigo, sino en que yo me tengo que poner de acuerdo con Él. El verso 4 dice, ya vamos a acabar, hermanos, y creo que ahí nos vamos a quedar, verso 4. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. El testimonio de Juan traerá alegría a la iglesia. Como yo creo que ahorita nos trae alegría el estudiar la palabra de Dios y saber quién es el Hijo de Dios. Saber de que Él anduvo en este mundo, de que Él se hizo hombre, de que Dios se hizo carne y habitó entre nosotros para venirlos a rescatar a nosotros. ¿Y cómo no nos va a traer alegría eso, hermanos? De que el Hijo de Dios se dio a sí mismo. Filipenses dice que Él no escatimó ser igual a Dios, sino que se despojó, dice, de todo su reino para venir al mundo para salvarme a mí, porque me amó. ¿Y cómo esto no va a traer alegría y gozo a nuestras vidas, hermanos? Saber el testimonio de Jesucristo. El verso 5, hermanos, dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Aquí vamos a concluir, hermanos, sin antes, ¿cuál es la función principal de la luz? ¿Alguien sabe? Alumbrar, hacer visible, hacer evidente que lo que estaba oculto se pueda ver con claridad. Mas aquel que no quiere que sus obras, sus pecados sean manifiestos, no viene a Cristo. La palabra de Dios enseña, sobre todo Juan habla, yo soy la luz del mundo, dice Juan, y el que viene a mí hallará la vida. Nosotros venimos a Cristo y la luz de Cristo, ¿sabe qué hace, hermanos? Aún cuando la palabra se expone aquí, evidenciarlo a nosotros. No de manera tal vez específica, pero el Espíritu Santo está dando testimonio. La palabra de Dios, que es viva y eficaz, está yendo a las profundidades del corazón del hombre. ¿Y qué está haciendo Dios en eso? Revelando lo oculto en su vida. Gracias a Dios que no se levanta un hermano con espíritu de profecía, como dice, y nos evidencia ante todo, ¿verdad?
Pero el Espíritu de Dios sí está dando convicción de pecado. Por eso venimos a la luz, a Cristo, el Hijo de Dios, para hacer ver que nuestras obras son hechas en Dios. Entonces, el propósito principal de nuestro Señor Jesús es evidenciar lo necesitados que somos de Él. Hasta aquí vamos a llegar, hermanos, debido a que ya el tiempo ya nos alcanzó. Pero hay dos cosas que creo que son aplicables para nosotros el día de hoy. Anunciar y testificar. De aquel que se ha manifestado a su vida, de aquel que se ha revelado a su vida, anuncie de la luz, anuncie de Cristo, el Hijo de Dios. Somos llamados a andar en luz, hermanos, no andar en tinieblas. Una de las características de las tinieblas es lo contrario de la luz, es ocultar, esconder. Mas nosotros, y esa es una evidencia de un falso, que vive una vida doble. Mas nosotros venimos a Cristo para hacernos, como dije, visibles ante Él. Vamos a orar, hermanos, y antes de hacer el llamado a los amigos, venga a Cristo. Usted que vive sin Cristo, vive sin Dios, usted vive una vida doble, de hipocresía, de mentiras, de engaños. El día que usted decida confesar a Cristo sus pecados, usted tiene esperanza. Amén. Dios en su palabra nos ha sido clara que el que le recibe a Él tiene vida eterna y usted pasa a ser hijo de Dios. Pero es necesario no solamente en ese momento hacer la confesión de fe, es necesario continuamente estar viniendo a Cristo, exponiéndose a la palabra de Dios, exponiéndose a la luz que es el Hijo de Dios. Aquí le esperamos para que la palabra de Dios revele su corazón. Pero eso sí, Dios mismo sanará las heridas que Dios abre. Vamos a llegar hasta aquí, hermanos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor amado. Gracias por la revelación de tu Hijo Jesucristo a este mundo. Porque solo en Él hay esperanza para nosotros. Danos la fortaleza para testificar y no callar. Porque el mundo no se calla del error. Mas nosotros que te hemos conocido, que te has manifestado a nosotros de manera clara, específica en la Escritura, testifiquemos a otros, anunciemos a aquellos que están en la oscuridad. Padre, glorifícate, Señor. Amén. Tanto en tu Hijo Jesucristo como en nuestra vida. Que nuestra vida sea, Señor, de continuamente estar viniendo a ti, de permanecer en comunión. Gracias te damos, Padre Santo. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén.